Ay, mis corazones, Q copyright en Erwa se siente a Q. Despu copyright SDS introducció superíndice 3N que nos dejo superíndice 3 a todos con la boca abierta, vamos a sumergirnos a profundidad en este culebro superíndice 3N turco que tiene ese giros que una novela de Agatha Christie. Su mis chismosos empedernidos, ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo show más menos ar con cuentos de hadas modernos y amores de telenovela, siguen dando de Q copyright hablar, aunque ya no es tu copyright N juntos. Prepúrrense porque vamos a destapar cada detalle, cada rumor y cada posible verdad de True S de esta polu copyright mica que tiene a Ande echando chispas, como diruamos por acu. Asterisco asterisco un amor nacido bajo los focos, senú con diéresis al capm, y el innegable flechazo asterisco asterisco. Retrocedamos un poco en el tiempo como si estuviu copyright ramos rebobinando una cinta VHS de esas que guardamos con tanto cariño más menos o. Estamos en el set de Senú con diéresis al capm, llamas a mi puerta, la serie que catapultó superíndice 3 a Ande y Kerem a la fama internacional. La química entre ellos era palpable, visible incluso a trabu copyright S de la pantalla del televisor. Ser los personajes que interpretaban eran la personificación superíndice 3N del amor moderno, con sus altibajos, sus momentos CU superíndice 3 micos y sus profundas conexiones emocionales. Pero la magia no se quedó superíndice 3 solo en la ficción superíndice 3N. De True S de CU Maras, Ande y Kerem empezaron a construir una relación superíndice 3N que al principio mantuvieron en secreto, alimentando a UNMU la curiosidad de sus fans. Los rumores se multiplicaban como palomitas de maíz en una olla caliente. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para la serie? Finalmente despu copyright S de meses de especulación superíndice 3N, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3. Ande y Kerem eran pareja. La noticia recorrió superíndice 3 el mundo como un reguero de pu superíndice 3 Lbora, encendiendo la pasión superíndice 3N de sus seguidores, que celebraron este amor con la misma intensidad que si se tratara de una victoria deportiva. Asterisco asterisco un cuento de hadas moderno, viajes, amor y exceso de exposición superíndice 3N asterisco asterisco. Una vez confirmada la relación superíndice 3N, Ande y Kerem no escatimaron en demostraciones públicas de afecto. Viajes románticos a destinos exu superíndice 3 ticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor en entrevistas, todo parecua sacado de un guión de Hollywood. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración superíndice 3N de otros. Su popularidad se disparó superíndice 3, convirtió copyright dolos en imanes para las marcas y los medios de comunicación superíndice 3N. Cada paso que daban era seguido de cerca, cada comentario que Aquan era analizado al detalle, cada foto que publicaban generaba miles de reacciones. La presión superíndice 3N medio tica era inmensa, pero ellos parecían disfrutar del momento, navegando por las turbulentas aguas de la fama con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la excesiva exposición superíndice 3N empezó superíndice 3 a pasar factura. La falta de privacidad, el constante escrutinio público y las exigencias de sus carreras profesionales empezaron a erosionar los cimientos de su relación superíndice 3N. Asterisco asterisco la tormenta se avecina, rumores de crisis y un silencio enigmático asterisco asterisco. Poco a poco los indicios de que algo no andaba bien se hicieron evidentes. Las apariciones conjuntas disminuyeron, los comentarios en redes sociales se volvieron esporádicos y las sonrisas parecían forzadas. Los rumores de crisis empezaron a inundar los medios de comunicación superíndice 3N y las redes sociales. Los fans que antes celebraban cada muestra de cariño más menos o ahora se mostraban preocupados y angustiados. Intentaban encontrar explicaciones a lo que estaba sucediendo, buscando pistas en cada detalle, en cada gesto, en cada silencio. Pero ni Ande ni Kerem se pronunciaron al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N y la incertidumbre. Este silencio, lejos de calmar las aguas, las agitó superíndice 3 a UNMU dando rienda suelta a todo tipo de teorías y conjeturas. Asterisco asterisco el trueno retumba, la ruptura y el final del cuento de hadas asterisco asterisco. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El anuncio oficial nunca llegó superíndice 3, pero las más menos sales eran innegables.
Dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotos juntos y, lo más importante, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. El mundo de los fans se derrumbó. Superíndice 3. El cuento de hadas ha llegado a su fin. La ilusión superíndice 3n de un amor perfecto se desvaneció. Superíndice 3 como humo. La tristeza y la decepción. Superíndice 3n inundaron las redes sociales, donde miles de personas expresaron su pesar por la copyright perdida de esta pareja IQ. Superíndice 3 Nika. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Hubo rumores de infidelidades, de incompatibilidad de agendas, depresión. Superíndice 3n medio tica, pero nada fue confirmado. Ande y Kerem prefirieron mantener la discreción. Superíndice 3n, protegiendo su intimidad y evitando a UNMU, da un más menos o a su imagen. Asterisco la calma después. Copyright de la tormenta, cada uno por su camino. Asterisco. Después. Copyright de la tormenta, llegó. Superíndice 3 la calma. Ande y Kerem se enfocaron en sus carreras profesionales, tratando de dejar a el pas. Ado y de construir un nuevo futuro. Ande siguió. Superíndice 3 protagonizando series y películas, consolidándose como una de las actrices turcas reconocidas a nivel internacional. Kerem también copyright continuó. Superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y desafiando sus límites como actor. Ambos demostraron una gran fortaleza y profesionalismo al superar esta difícil etapa de sus vidas. Se reinventaron a sí mismos, mostrando al mundo que eran mucho más que una simple pareja de telenovela. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos por seguir adelante, la sombra de su relación. Superíndice 3n siempre ha estado presente. Los fans, a pesar de la ruptura, nunca han dejado de recordar los momentos felices que compartieron y de especular sobre una posible reconciliación. Superíndice 3n. El rayo vuelve a caer. La entrevista Polu. Copyright Mika y la furia de Ande. Y ahora, llegamos al punto central de este chisme jugoso. Hace unos días Kerem concedió. Superíndice 3 una entrevista a un medio turco, una entrevista que, según fuentes cercanas a Ande, ha desatado su furia. Copyright fue lo que dijo Kerem que ha provocado esta reacción. Superíndice 3n. A mis chismosos, a es donde la cosa se pone interesante. Según la traducción. Superíndice 3n de la entrevista que estuvo circulando por internet, Kerem ha hablado sobre su relación. Superíndice 3n con Ande de una manera bastante honesta y sincera, pero también copyright n, al parecer, un poco imprudente. Kerem ha dicho algo así como que la relación. Superíndice 3n con Ande fue muy intensa, muy bonita, pero también copyright n muy difícil. Creo que ambos su con diéresis copyright ramos muy superíndice 3 venes e inmaduros para manejar una relación. Superíndice 3n tan expuesta al público. Tal vez si no subió copyright ramos conocido en otro momento, en otras circunstancias, las cosas habrían sido diferentes. Hasta AQU, como les dije antes, no hay nada demasiado escandaloso. Es una reflexión. Superíndice 3n bastante común sobre las relaciones que terminan. Pero lo que realmente ha molestado a Ande, según estas fuentes, es una frase en particular, una frase que al parecer, revelaba aspectos muy personales de su intimidad. Kerem ha dicho algo como que Ande tenía muchas inseguridades y eso afecta. Superíndice 3 mucho la relación. Superíndice 3n. Yo trato copyright de apoyarla y de ayudarla, pero a veces era muy difícil lidiar con eso. Boom. Auestu, la bomba. Esa es la frase que ha desatado la furia de Ande. Y honestamente entiendo perfectamente su reacción. Superíndice 3n. La intimidad violada, ¿tiene derecho Kerem a hablar del pasado? Imaginen por un momento que su expareja anda ventilando sus inseguridades en público, revelando aspectos de su personalidad que solo conozco con diéresis copyright, él o ella. Es una situación. Superíndice 3n muy delicada, especialmente cuando se trata de una figura pública como Ande, cuya imagen es su principal activo. Es una falta de respeto, una traición. Superíndice 3n a la confianza que alguna vez existió. Superíndice 3 entre ellos. Es como si Kerem hubiera abierto una caja de Pandora, liberando demonios que deberían haber permanecido encerrados en el pasado. Claro, hay que tener en cuenta que todo esto es solo un rumor, que no hay una confirmación. Superíndice 3n oficial de que Kerem haya dicho exactamente esas palabras. Pero la sola posibilidad de que esto sea cierto ha generado una gran controversia y ha reavivado viejas heridas.
El debate se enciende, libertad de expresión superíndice 3n o respeto a la privacidad, ***. ¿Tiene razón superíndice 3n ande en estar molesta? ¿O Kerem simplemente estaba siendo honesto y sincero sobre lo que pasó superíndice 3 en su relación superíndice 3n? ¿Es justo que los famosos tengan que callarse y no hablar de sus relaciones pasadas para no herir susceptibilidades? Este es un debate muy complejo que no tiene una respuesta fácil. Por un lado, entiendo a Ande. Es su vida privada, sus sentimientos, sus inseguridades. No tiene por qué copyright exponerse a la crítica pública por algo que pasó superíndice 3 en el pasado. Además, como les dije, es una falta de respeto que su ex ande hablando de ella de esa manera, revelando aspectos de su personalidad que ella, probablemente, preferiría mantener en secreto. Pero por otro lado, también copyright n entiendo a Kerem. Tal vez con diéresis copyright L simplemente quiero dar su versión superíndice 3n de la historia, explicar por qué copyright la relación superíndice 3n no funciona superíndice 3. Quizú su con diéresis copyright L siente que tiene derecho a expresar sus sentimientos y sus experiencias, aunque eso pueda molestar a Ande. En este tipo de situaciones, siempre hay dos versiones de la historia. Y lo muy probable es que ninguna de las dos sea completamente cierta ni completamente falsa. La verdad siempre estuvo en un punto intermedio, en un terreno gris donde se mezclan los sentimientos, las experiencias y las interpretaciones. ***, los fans divididos, la guerra en las redes sociales ***. Como era de esperar, esta situación superíndice 3n ha dividido a los fans de Ande y Kerem. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los bandos se enfrentan a golpe de comentarios y hashtags. Unos apoyan a Ande y critican a Kerem, acusándolo de ser un irrespetuoso y un desconsiderado. Otros defienden a Kerem y acusan a Ande de ser demasiado sensible y de no aceptar la crítica. La pasión superíndice 3n de los fans es comprensible, pero a veces se desborda, generando un ambiente de tensión superíndice 3n y confrontación superíndice 3n que no beneficia a nadie. ***, el silencio de los protagonistas, copyright n pensando Ande y Kerem, ***. Mientras tanto, Ande y Kerem guardan silencio. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto. No sabemos si Ande realmente estuvo furiosa con Kerem, ni si Kerem se arrepiente de lo que dijo. Solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo que es evidente es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem sigue generando pasión superíndice 3n y controversia. A pesar de que ya no estuvieron juntos, su historia de amor sigue viva en la memoria de sus fans y sigue dando de copyright hablar en el mundo del espectáculo. ***, la reflexión superíndice 3n final, empatua, respeto y consideración superíndice 3n ***. Antes de juzgar a Ande o a Kerem, creo que es importante ponernos en su lugar y entender que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias inseguridades y sus propios errores. No son perfectos ni tienen por copyright serlo. Simplemente estuvieron tratando de vivir sus vidas lo mejor que pueden, bajo la atenta mirada del mundo entero. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿du superíndice 3n trazamos la línea entre la libertad de expresión superíndice 3n y el respeto a la privacidad? ¿No es justo hablar de nuestras relaciones pasadas y ¿no es mejor guardar silencio? ¿Tenemos derecho a exponer los defectos de nuestros ex, aunque eso pueda dar más menosarlos? Son preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. Cada situación superíndice 3n es diferente, cada persona es diferente y cada relación superíndice 3n es diferente. Pero creo que lo importante es siempre actuar con empatía, con respeto y con consideración superíndice 3n hacia los demás. Porque al final del día todos queremos ser felices, todos queremos ser amados y todos queremos ser respetados. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, tanto cuando hablamos de los famosos como cuando hablamos de nuestras propias vidas. Mis amores, este culebro superíndice 3n turco nos ha dejado mucho que pensar. La fama, el amor, la intimidad, el respeto, son temas que siempre estuvieron presentes en nuestras vidas, ya seamos famosos o no. Espero que este chisme jugoso les haya entretenido y les haya hecho reflexionar sobre estos temas tan importantes. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.
Chao, chao. Y recuerden siempre con una pizca de chisme y una buena dosis de reflexión superíndice 3N.